el que confía en el Señor. Todos los seres humanos, de una u otra manera, buscamos y queremos ser felices. Vas a preguntar a las personas que nos rodean si quieren ser felices y la respuesta será un sí rotundo. Con frecuencia, sin embargo, encontramos muchas personas que no son felices y que por lo mismo se sienten tristes y frustradas. Cada una tiene su razón para no ser feliz. Quizás porque no alcanzó a cumplir sus sueños, o porque tal vez perdió algún bien, o más aún a un ser querido, a quien tanto amaba. Sobre la felicidad, como ustedes saben, se ha escrito tanto. Hay muchas grandes reflexiones, tratados. También hay algunas fórmulas mágicas para ser felices. Y quizá lo que más nos convence es la experiencia de alguien que es feliz. Pues bien, la palabra de Dios también nos habla de dicha, de felicidad, de bienaventuranza. Una felicidad que nos dice que está profundamente enraizada, como el árbol, en la confianza total en el Señor, y no en las cosas ni en las personas. La confianza, bien sabemos, es una decisión que se toma luego de escuchar y conocer a alguien. Por eso no es posible confiar, apoyarse o poner el corazón en quien no se conoce. La fe y la confianza en el Señor de este modo es una respuesta personal a su palabra. Esa palabra que va revelándose a través de los profetas. Y como nos dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, y que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos habló a través de su Hijo Jesús. La palabra de Dios en esta ocasión, como acabamos de escuchar, se centra en la alegría de creer, de confiar en el Señor. Por eso el profeta Jeremías y el salmista nos dicen que para ser felices estamos llamados a confiar en el Señor y no en las cosas ni en las personas. Para ello, Jeremías utiliza las categorías o los conceptos de bendito y maldito, y utiliza la comparación del árbol y del cardo. Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, sus raíces estarán hundidas en la corriente, y cuando llegue el calor o el verano no lo sentirá. Seguirá verde, sus hojas no se marchitarán y seguirá dando frutos. En cambio, maldito el hombre que confía en el hombre y que en él pone su fuerza. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve y que vivirá en el desierto. El Salmo 1 también se vale de otras categorías o conceptos. Ahí habla del justo y el malvado, pero mantiene también la imagen del árbol y la paja. Dichoso, nos dice el justo, que no se deja guiar por criterios mundanos ni por malos pasos, que ama la ley, pues es como un árbol plantado junto al río que da su tiempo, su fruto. Nunca se marchita, en todo tiene éxito. En cambio, el malvado será como paja barrida por el viento. Y concluye el Salmo diciendo que Dios protege al justo y que el malvado se pierde en su camino. También San Pablo, en la carta a los Corintios, nos invita a poner la confianza y la esperanza en Cristo resucitado. Y por eso nos dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe.
Y si nuestra esperanza en Cristo se redujera solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, concluye Pablo. Entonces, somos los más felices porque confiamos y esperamos en Cristo resucitado. Y llegamos al Evangelio de San Lucas. Y ahí Jesús llama bienaventurados a quienes ponen su confianza y su esperanza en el reino de los cielos, y no en las riquezas, ni tampoco en la vanagloria de este mundo. Y eso, cuando la carencia o la necesidad nos visite, o cuando el hambre aparezca, o el sufrimiento, la persecución llegue. Lógicamente, para entender mejor el Evangelio de San Lucas, no nos olvidemos que cada evangelio es una catequesis. Aquí están más de 1.600 catequistas de todo el país. Entonces, recordarles que cada evangelio es una catequesis. Tiene unos interlocutores, tiene unos objetivos, hay un camino, en fin. Entonces, por eso, leer a San Lucas hay que entrar en esta dirección de la catequesis. Si no, no entendemos. Lo sacamos del texto fuera de su contexto, como dicen los entendidos. Pues bien, el sermón de las bienaventuranzas está precedida por algunos acontecimientos muy importantes que ya hemos reflexionado en los domingos anteriores. Ustedes han estado atentos, ¿verdad? Que en los domingos estamos leyendo el Evangelio de Lucas, y los días ordinarios, de lunes a sábado, el Evangelio de San Marcos. Solamente les recuerdo brevemente. Jesús en la sinagoga de Nazaret, ahí después de leer el libro de Isaías y aquel pasaje donde dice que ha sido ungido para proclamar la buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y anunciar el año de gracia, se sentó y pronunció el sermón más corto de su vida, que dijo: hoy se han cumplido esas escrituras. Entonces, la buena noticia es importante porque ahí entendemos las bienaventuranzas. Porque hay un texto que reflexionamos apenas del domingo anterior, y hay todo un itinerario catequético: la pesca milagrosa. Ustedes recuerdan que Pedro, después de escuchar la palabra, y cuando Jesús le dice que reme mar adentro y que lance las redes, él expresa su frustración. Pero Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada. Y aquí viene la palabra de Pedro: Maestro, confiando en tu palabra, echaré las redes. Confiando. Después de la pesca abundante, Pedro reconoce su pecado, su pequeñez. ¿Y qué confiesa? Que Jesús es el Señor. Y así pasa del Maestro al Señor. Y el relato concluye con el seguimiento de Pedro, de Santiago y de Juan. En este evangelio encontramos todo un itinerario catequético. Esto es importante para los catequistas y para todos los hermanos que estamos en esta mañana aquí. La confianza de Pedro en la palabra del Maestro, ¿cuándo surge? Después de haber escuchado y después de haber experimentado aquel amor gratuito de Jesús. La escucha y la experiencia, o la escucha y el conocimiento, están antes de la confesión de fe. Eso es importante. Claro, por eso digo, Lucas tiene su propio itinerario. Pedro estaban escuchando la palabra, y después de la pesca milagrosa, de haber experimentado todo eso, ahí, pues, ¿qué sucede? A esa confianza que se ponen en camino, lo siguen, y finalmente, después de un largo proceso de formación, Jesús les va a enviar ¿para qué? Para que anuncien con su vida y su palabra
lo que han experimentado. Por eso se trata, decía, de un itinerario catequético, donde hay 5 momentos importantes: escuchar al Señor, conocer al Señor, confiar en el Señor, seguir al Señor y anunciar al Señor. Es un itinerario extraordinario, maravilloso para todos nosotros. Fíjense, escuchar, conocer, creer, seguir y anunciar. Entonces, las bienaventuranzas, ahora entendemos mejor, son la concreción de esa buena noticia a los pobres. Y por eso, el Evangelio que acabamos de escuchar nos dice que Jesús, después de orar, eligió a los 12 apóstoles y ahí desciende al valle, a la llanura. Por eso se conoce también como el Sermón de la Llanura, diferente al Evangelio de San Mateo, que lo pronuncia en la montaña. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Pues bien, y aquí entonces Jesús pronuncia las 4 bienaventuranzas y también las 4 lamentaciones o ayes. No son maldiciones, atento, ¿ah? Lucas nunca utiliza la palabra maldición, nunca, pero sí son advertencias, eso sí, por eso son ayes, pobres diríamos, ¿verdad? Pobres. Según el Evangelio de San Lucas, Jesús se dirige a sus discípulos, no a la multitud. A ellos les indica entonces quiénes son bienaventurados y quiénes son desdichados. Son felices, dice, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los perseguidos. Y en contraposición son infelices los ricos, los saciados, los que se ríen y los que gozan de seguridad social. Pero aquí viene una pregunta importantísima. ¿Por qué o cuál es la causa de la felicidad? Jesús explica el por qué son felices. Y la felicidad está en saber que Dios da a los pobres el reino de Dios, que es Dios el que se sacia, que es Dios el que consuela a los tristes, que es Dios el que acompaña la tribulación. Y por eso en contraposición va a decir la infelicidad, ¿dónde está? En aquellos que confían solo en la riqueza, en la satisfacción de su estómago, en las alegrías pasajeras, en la vanagloria de este mundo. Esta confianza en las cosas o en sí mismos hace que se vuelvan indolentes, indiferentes ante las necesidades de los demás. Es lo que le sucede al rico Epulón. De tanto comer y vestir de lujo, se olvidó del pobre Lázaro. Ese es el problema de confiar. El Evangelio de las Bienaventuranzas entonces recalca la necesidad de ¿qué? De confiar en el Señor y no en las riquezas ni en la fama de este mundo. Esta idea la encontramos de una manera muy clara y precisa en el encuentro con el joven rico, cuya conclusión final fue: qué difícil es que entren en el reino de Dios, ¿quiénes? Los que confían en sus riquezas. No se trata, pues, hermanos, del rechazo de las riquezas, ¿no? O del bienestar corporal, tampoco. O de la alegría del corazón, ni de la paz social. Se trata simplemente de la gran pregunta: ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿O en Dios o en el dinero? Me viene a la memoria cuando alguien decía de algunos pueblos que han desarrollado económicamente, ¿no? Decía, son pueblos que tienen de todo, pero es todo lo que tienen. Les falta lo fundamental, les falta lo esencial, les falta Dios. Fíjense, hermanos. Curiosamente, cuando más confiamos en el Señor, también somos capaces de confiar en nosotros mismos y de confiar en los demás. En cambio, si dejamos de confiar en Dios, la inseguridad, la sospecha nos invaden y fácilmente nos llenamos de miedo. Y con ese miedo a veces nos paralizamos o nos encerramos de nosotros mismos o nos volvemos agresivos. Una respuesta como catequistas. Aquí volvemos a María,
María es la primera catequista. ¿Por qué? Miren el itinerario que ella sigue, es impresionante el itinerario. María escucha la palabra, escucha. Después experimenta o conoce el amor de Dios. Luego cree en su palabra, cree. Se pone en camino, le sigue y finalmente anuncia las maravillas del Señor. Miren el itinerario de María, es impresionante. Por eso Isabel, durante su visita, exclama: feliz, porque has creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Y María responde: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas del poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Por eso quisiera preguntarles a los catequistas, como catequistas, y me incluyo también ahí, ¿verdad? ¿Queremos ser felices? ¿Estamos dispuestos a confiar en el Señor y no en nuestras fuerzas, y no en las cosas materiales, y no en aquello que nos ofrece el mundo? Pues bien, como catequistas también estamos dispuestos, como María y Pedro, a recorrer ese itinerario. Muy sencillo: escuchar al Señor, conocer al Señor, confiar en el Señor, seguir al Señor y anunciar al Señor. Dichosos, queridos catequistas, si somos capaces de recorrer el camino de María y Pedro. Así nuestra felicidad, nuestra alegría será completa, porque hemos puesto nuestra vida en el Señor. Así sea. Todos los videos también lo encuentra en el canal de YouTube como CNL Ecuador. Por favor, suscríbase y comparta.